Saludo, les habla el ingeniero Francisco Díaz y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el cálculo simbólico con MATCAD. Fíjense que, bueno, para iniciar vamos a abrir nuestra plantilla de trabajo y algo que es importante aclarar, que cada vez que nosotros elaboremos una hoja de cálculo, no es necesario que nosotros estemos dándole formato una y otra vez a nuestras hojas de cálculo. Por eso es que el primer video hablaba acerca de lo que es la creación de nuestras plantillas de trabajo. Entonces en este caso vamos a abrir nuestra plantilla de trabajo, vamos a desde mis plantillas, vamos a abrir la de IMECA Estructuras, vamos a dar a abrir y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el cálculo simbólico. Fíjense que MATCAD tiene dentro de sus cualidades o dentro de sus características, tiene lo que es el cálculo simbólico. Por ejemplo, si nosotros decimos una pequeña ecuación bastante sencilla, donde yo digo cuánto es x más 2x, si yo le digo el igual, él me dice que no tengo creadas esas variables. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la parte de operadores y símbolos y vamos a utilizar siempre lo que es los operadores y palabras clave simbólicos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Obviamente, ese resultado debe de ser igual a 3x, pero ¿cómo hacemos eso? Vamos a simbólica y en simbólica, en los operadores, aparece lo que es la evaluación simbólica, que en este caso lo vamos a llamar de ahora en adelante como control más punto. Fíjense aquí que el MATCAD empieza a calcular y él dice que esta operación es igual a 3x. Si nosotros hacemos una operación quizás un poco más compleja, por ejemplo, resolver una ecuación lineal. ¿Cómo haríamos nosotros para resolver una ecuación lineal? Por ejemplo, digamos que tenemos la ecuación de 2x más 3x más 5 y en este caso vamos a igualar esa ecuación a 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, para igualarla a 0, o sea, le tenemos que indicar al programa que todo esto es igual a 0. Aquí hay una gran diferencia entre tres tipos de comandos. Tenemos el 2 puntos, que es para asignar variables. Tenemos el igual, que es para consultar un cálculo. Pero hay otro igual que es un poco diferente. Y para verificar cuál es el signo igual, nos vamos a ir a operadores. Y en comparación, le vamos a dar aquí el igual a, que en este caso dice que se saca como control más igual. Entonces, vamos a dar aquí control igual. Perdón, control igual, no me sale. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces sería dar clic aquí. Nos fijamos que estos tres comandos o iconos son completamente diferentes. En este caso, para poder diferenciar la comparación con la consulta, en este caso el signo igual es un poco más negrito para nosotros poder identificar que esto es algo que le pertenece al cálculo simbólico. Entonces vamos a decir que toda esta ecuación es igual a 0. Si yo quisiera la resolución de esa ecuación lineal, lo que yo debo de hacer es control punto. Si le damos control punto, nos damos cuenta de que el programa lo que hace es reducir la expresión, pero no la resuelve. ¿Cómo nosotros podemos resolver? En este caso, para resolver la ecuación, nos vamos a simbólica y dentro de las palabras clave va a aparecer lo que es la palabra solve. Este dice aquí que es resolver una ecuación simbólica. Entonces vamos a dar solve y vamos a dar clic afuera. En este caso me dice de que la ecuación lineal, el valor de x es igual a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si yo quisiera verificar, si yo quisiera, por ejemplo, él me dice que x es igual a menos 1. Pero ¿qué pasa si yo quiero consultar esto? Si yo le doy igual, él me dice que esa variable no está asignada. Si le doy control punto, él me dice que tampoco. Él me reconoce que esta variable x es igual a x. ¿Cómo puedo hacer para enlazar esta variable que se ha calculado aquí arriba? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, es asignar
el 2 puntos y vamos a crear una variable que se va a llamar x. La variable x es la respuesta, perdón, la solución de esta ecuación se va a almacenar en la variable x. Si yo vengo y digo x es igual a, él me va a decir que esta x es igual a menos 1. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo quiero hacer el planteamiento de una ecuación completamente diferente, solo hago la modificación de esto y él automáticamente me va a reconocer otro valor de x. Por ejemplo, esto ya no va a ser 5, sino que va a ser 10. Él me dice que es menos 2. Esto ya no va a ser, fíjense que esto ya no va a ser x, sino que va a ser x elevado al cuadrado. Entonces vean aquí, esto es otra parte bastante interesante, porque el programa lo que hace es resolver una ecuación de segundo orden o de segundo grado, una ecuación cuadrática. Recordemos que la ecuación cuadrática tiene dos respuestas o dos posibles soluciones, un valor positivo y un valor negativo. En este caso observemos que él me está dando valores complejos. Esto quiere decir de que el almacenamiento, perdón, esto quiere decir de que aquí hay la raíz cuadrada de un valor negativo. Por eso es que tiene el símbolo de complejo, el i. Ahora bien, ¿cómo se almacenan los datos? Fíjense que aquí el programa almacena los datos en forma de un vector. Esto quiere decir también de que al almacenarlo en forma de un vector, nosotros también cuando consultemos la información vamos a trabajar con vectores. Si yo quisiera utilizar el primer valor del vector, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tendría que utilizar un subíndice e indicarle que es el subíndice igual a 1. Fíjense que aquí, en este caso, hay una gran diferencia también con el cálculo simbólico y el cálculo de operaciones básicas. ¿Por qué? En este caso nosotros observamos de que cuando trabajamos de manera simbólica, el programa siempre me va a dar fracciones, porque en el álgebra no se reconocen decimales. Entonces, cuando trabajamos de manera habitual con operaciones básicas, el programa entonces me va a reflejar decimales. Entonces, veamos un pequeño ejemplo para aclarar esto. Si yo digo 0.5, perdón, si yo digo 1 entre 2 y le doy igual a control punto, él me dice que es un medio. Pero si yo digo que 1 entre 2 y le digo cuánto es igual a eso, él me dice que eso es igual a 0.5. La única manera de que él me reconozca decimal de manera simbólica, creería yo que es la siguiente. Voy a digitar 0.5 y le doy control punto. Como yo le estoy introduciendo de manera simbólica los valores decimales, él me dice también entonces el resultado de manera decimal. Pero no podríamos nosotros pasar de decimal a fracción o de fracción a decimal de manera simbólica. Solamente sería permitido entonces de manera de cálculos básicos. Bien, en este caso también observamos que es importante destacar que si se fijan el valor aquí dice 1, pero él no me está reconociendo el primer valor, me está reconociendo el segundo valor del vector. En este caso recordemos que siempre debemos tener cuidado con el origen de nuestra hoja de cálculo. Ahora bien, por ejemplo, una ecuación bastante famosa que nosotros la vamos a recordar va a ser igual a A por x elevado al cuadrado más b por x más c. Y vamos a decir que todo eso, control Z, vamos a decir que todo eso va a ser igual a 0, que sería una ecuación cuadrática. Si yo le digo al programa que me lo resuelva, le doy control punto y le doy resolver, el programa me va a tirar un mensaje y me va a decir no hay variable independiente para la palabra clave solve. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que yo tengo muchas variables que no se han definido. Entonces yo debo de indicarle cuál de todas ellas es la variable que vamos a buscar. Para ello, luego de haber digitado la palabra solve, vamos a dar coma y vamos a introducir lo que es nuestra incógnita. ¿Cuál es el valor o cuál es el valor que nosotros queremos desconocer? ¿Cuál es el valor que nosotros queremos despejar? En este caso lo vamos a decir que es la x. Vamos a ver qué pasó aquí. No se encuentra la solución. Vamos a ver, dice aquí que a por x al cuadrado más b por x más c.
Vamos a decir, vamos a quitar esto acá, a ver qué pasa. Dice que no se logra encontrar la solución. Vamos a ver qué sucede aquí. Por ejemplo, aquí hay un detalle. Fíjense que aquí arriba tenemos la variable x, y yo creo que eso es lo que nos está dando problemas, porque tenemos una variable x aquí arriba, y aquí tenemos esa misma variable x, pero a esa x ya tiene un valor dado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para no tener interferencias entre esta variable y estas otras variables? Para no tener interferencias dentro de una misma hoja de cálculo, lo que nosotros debemos de elaborar es digitar la palabra clear. Clear, abrimos paréntesis y en este caso vamos a digitar la x. Fíjense que cuando nosotros digitamos clear, hacemos una limpieza de todas las variables que él reconoció. Recordemos que aquí es como que nosotros estemos leyendo un cuaderno. Por lo tanto, cuando él llega a clear, él dice, todas las variables que están arriba ya no existen. O por lo menos en este caso la variable x. Si yo tuviera muchas variables, por ejemplo, digamos que tengamos una variable y, voy a dar coma y voy a digitar y. Si hay una variable z, pues vamos a dar coma y vamos a digitar z. Aquí nosotros podemos introducir todas las variables que nosotros deseemos. Entonces, en este caso, solamente es la variable x. Y eso no solamente aplica tanto para cálculo simbólico como para cálculo de operaciones básicas. Ahora veamos, aquí tenemos la respuesta, la famosa respuesta que nosotros ya conocemos. Fíjense que aquí ahora hay algo diferente. Imagínense que el valor de x no es un valor desconocido, sino que yo quiero conocer las soluciones de esa ecuación, pero, por ejemplo, podría darse el caso de que no es la x nuestro valor desconocido, sino que es una de las constantes. Entonces vean aquí, me dice que si yo quiero resolver si yo quiero despejar la variable a, entonces esta sería mi solución. Si yo quisiera, por ejemplo, conocer la solución de la variable b, entonces me va a decir que esta es la solución, y así sucesivamente para la variable c. Ahora veamos un poco más acerca de las palabras clave de lo que es el cálculo simbólico. Fíjense que, por ejemplo, una famosa ecuación que nosotros, o algo que nosotros nos aprendimos en la escuela, va a ser que, por ejemplo, digamos que 1 más x más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Si yo le doy control punto, el programa me va a dar exactamente el mismo valor. Obviamente yo no le estoy indicando ahorita al programa qué es lo que yo quiero hacer. Si yo le digo resolver, bueno, él me va a dar la respuesta de x. Pero si yo quiero, por ejemplo, expandir esto, quiero ver a qué es igual. Nosotros sabemos que esto es igual a x al cuadrado más 2x más 1. Pero quiero verificar eso, ¿y cómo hacemos? Por ejemplo, nos vamos a simbólica y aquí hay una serie de comandos donde nosotros podríamos encontrar una expresión que nos permita expandir dicha operación simbólica. En este caso, por ejemplo, nos vamos a ir a expandir. Vamos a ver si este es el comando que vamos a utilizar. Exacto. Este es el comando que nosotros vamos a estar utilizando. Vamos a hacerlo al revés. Voy a agarrar esta expresión, la voy a copiar aquí y le voy a dar control punto. Fíjense que él me da exactamente lo mismo. Pero ahora, imagínense que por alguna extraña razón nosotros tenemos una ecuación demasiado grande y queremos, como quien dice, empezar a sacar factores comunes y empezar a reducir esa expresión matemática. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Nos vamos a simbólica y existe lo que es la palabra clave de simplificar. En este caso nos simplifica la expresión. Veamos aquí, si yo dijera, por ejemplo, que esto no es el x elevado al cuadrado, sino que es elevado al cubo. Bueno, entonces tenemos la expresión elevada al cubo. Pero, por ejemplo, veamos una expresión, algo que a nosotros se nos dificultaría, que sería elevado a la 10. Bueno, entonces ahí está la expresión elevada a la 10. Fíjense que aquí el programa, cuando tenemos expresiones bastante grandes, él tiene puntos suspensivos. Si yo vengo y alargo esto, vamos a notar de que el entorno de trabajo se hizo mucho más grande. Ya aparece como que aparecen unas líneas punteadas donde me hace referencia de que ya estamos en otra página. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? ¿Cómo poder regresar a lo que nosotros teníamos anteriormente? Fíjense que aquí nada más es que él ha ocultado el encabezado de la página y tenemos algo mucho más parecido al Excel,
o tenemos algo mucho más parecido a lo que es el MATCAD. No sé si ustedes lo conocen, pero existen dos MATCAD diferentes. Existe el MATCAD Prime, que es como quien dice una versión mucho más avanzada, que tiene un mejor aspecto estético, y existe también lo que es el MATCAD Prime, es el que tiene mejor aspecto estético, me parece bastante funcional, y existe el otro que es el MATCAD, que el MATCAD es un poco más simplista, no tiene las mismas capacidades de visualización que esta herramienta, posiblemente tienen unos comandos que aquí no los tengamos, pero realmente desde mi punto de vista esta es la mejor herramienta para poder programar. Ambas herramientas funcionan exactamente igual y a su debido momento quizás vamos a hacer unas pequeñas demostraciones de cómo se trabaja en esa herramienta, pero prácticamente es exactamente el mismo proceso, los mismos comandos, las mismas palabras claves, las mismas funciones y la misma manera de cómo nosotros programamos. Entonces bien, veamos algo. Fíjense que aquí vamos a ver si funciona con esto. En operadores nos vamos a dar cuenta que hay una división de ecuación. Vamos a dar aquí, vamos a dar clic, no me aparece nada. Aquí lo que tengo que hacer prácticamente sería, para poder visualizar toda esta expresión dentro de mi hoja de cálculo, sin que se pase a otra página, sería entonces tratarlo de posicionar de manera diferente y darle un formato diferente. En vez de darle un tamaño de 11, podría darle un tamaño de 10 o un tamaño de 8. Fíjense que aquí el MATCAD tiene nada más permitido hasta darle tamaños de 8, pero eso no es una limitante, porque nosotros en este caso podríamos digitar un valor diferente, por ejemplo 4. Entonces ahí está, ¿verdad? Nosotros podemos darle cualquier tipo de tamaño. Entonces vamos a darle el tamaño 8, que es el tamaño adecuado. Y, por ejemplo, con respecto a lo que les quería mostrar, cuando tenemos expresiones demasiado largas o fórmulas muy largas, el MATCAD, la versión que estoy trabajando actualmente es la 4.0. Si ustedes tienen la 3.1 instalada, este comando o estos comandos no existen, sino que solamente están en la versión 4.0. Imagínense que vamos a sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 1, más 1, más 1, más 1. Vamos a llenarlo todo hasta que se salga de la página. Y aquí se salió. Yo podría hacer lo siguiente: ir aquí a este signo de más y me voy a matemática, operadores, división de ecuaciones, y le vamos a dar en la suma. Vamos a dar clic. Fíjense que él lo que hizo fue añadir otro renglón y seguir con la ecuación que nosotros tenemos, y no necesariamente tengo que llegar hasta el final para añadir esa división. Yo puedo, por ejemplo, agarrar este otro símbolo y indicar una división de ecuación. Si yo quiero un signo diferente, bueno, tengo entonces la resta, la multiplicación o la división, dependiendo de cuál es la expresión que yo necesito dividir. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en el siguiente video. Bueno, vamos a hacer... Permítanme. Sí, como les decía, les iba a comentar que íbamos a hacer un ejemplo en el siguiente video, pero hay otras funciones que no les he comentado. Por ejemplo, el MATCAD no solamente podemos hacer ecuaciones sencillas como ecuaciones lineales o ese tipo de cosas, sino que también nosotros podemos introducir ecuaciones diferenciales y podemos introducir también integrales. ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros nos vamos a operadores, vamos a fijar que en operadores, en el cálculo, aparecen ciertos comandos. Por ejemplo, tenemos la convolución, tenemos aquí la convolución circular, convolución, tenemos la derivada, tenemos la integral, límites, tenemos aquí el operador prima, el producto y la notación sigma para suma. Fíjense que en este caso vamos a decir que queremos hacer la derivada de una expresión. Por ejemplo, quiero derivar con respecto a x, y lo que yo voy a derivar va a ser un medio de x elevado al cuadrado.
Para dar la solución de eso, vamos a dar control punto. Me dice que la derivada de esa expresión es x. Si yo quiero derivar dos veces, vamos a indicarle aquí que es la segunda derivada, y me va a decir que es igual a 1. Si quiero derivar tres veces, le vamos a decir entonces que es la tercera derivada. Bien, con eso nosotros podemos digitar cualquier tipo de expresión y él va a calcular la derivada de dicha expresión. Veamos la integral. Con la integral hay que tener en consideración algunos aspectos. Por ejemplo, si yo vengo y digo operadores integral, vamos a decir que esta es la integral de x y le vamos a dar control punto. Fíjense que aquí el programa no me considera lo que es la constante de integración. ¿Qué es lo que yo debo de hacer entonces para meter la constante de integración? Tendríamos que digitarla manualmente, que sería el valor de C1. Vamos a dar control punto y de esa manera nosotros introduciríamos la constante de integración. Pero ojo, esta constante de integración recordemos que generalmente la metemos automáticamente o manualmente, perdón, cuando no estamos evaluando la integral. En este caso, si yo digo que quiero evaluar esa integral, la constante de integración ya no es necesaria y puedo decir que va a ser evaluada de 0 a 1. Y me va a decir que la constante de integración, me va a decir que la solución de esa ecuación va a ser igual a 1/2. Bien, por ejemplo, si yo quisiera integrar dos veces, vamos a ver qué pasa. Si quiero integrar dos veces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a ir a operadores, vamos a darle clic una vez y aquí adentro vamos a meter clic otra vez, y si quiero integrar por tercera vez, vamos a dar clic nuevamente y metemos otra integral. Entonces en este caso es algo muy parecido a lo que nosotros llamábamos lo que eran las integrales triples para el cálculo de volúmenes en las matemáticas. En este caso lo vamos a hacer todo de manera simbólica. Aquí diríamos que esta sería la integral, por ejemplo, de x, ¿sí?, con respecto a x, y a eso le tendríamos que sumar la constante de integración 1. Posteriormente tendríamos esto con respecto a x, y a eso le tendríamos que sumar la constante de integración 2, y por último tendríamos que hacer esto en x y sumarle la constante de integración 3. Como todo lo estamos haciendo sin conocer las condiciones de frontera, diríamos entonces control punto, y él me está dando ya de una sola vez la solución de esa ecuación. Muy bien. En el siguiente video vamos a hacer el planteamiento de una hoja de cálculo donde nosotros nos vamos a auxiliar del cálculo simbólico para la solución de un problema posiblemente clásico de física, donde nosotros lo que hacemos es expresar la ecuación que describe el movimiento de una partícula, y la derivada de ese movimiento es la velocidad, y la derivada nuevamente de la velocidad es la aceleración. Pero no nos vamos a quedar hasta ahí, sino que también vamos a ir incorporando otro tipo de comandos, otro tipo de funciones y otro tipo de cosas que MATLAB tiene. Por ejemplo, cómo poder graficar esos valores, cómo poder evaluar dichas derivadas, y cómo poder representar de manera gráfica la posición, la velocidad y la aceleración, cómo poder buscar valores dentro de esa gráfica y hacer algún tipo de interpolación o buscar algún dato en específico, pero de manera gráfica. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí y nos vamos a ver en un 10º video.